Campesinos, el patrón ya no comerá más su pobreza. ¡Viva el Perú, señores! Muy buenas, profesor. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a hablar sobre la reforma agraria en el Perú. Primero, hay que saber que la reforma agraria es un proceso político donde se toman medidas económicas y sociales, con el fin de redistribuir la propiedad para aliviar la desigualdad junto con la mejora de la productividad agrícola. Para lograrlo, es necesario la intervención gubernamental y la coerción del Estado. Esto con el objetivo de distribuir las tierras equitativamente, atrayendo los efectos deseables. También los beneficios de estos a largo plazo van a ser mayores que los costos para lograrlo. En el siglo XX, en el Perú, llega la explotación del caucho. Los campesinos eran forzados a trabajar en las haciendas de los gamonales, a cambio de una parcela para sus familias. Las condiciones no eran las más apropiadas, pues estos eran incluso explotados hasta su muerte. El hacendado sabía que este trato podría traer problemas en un futuro. La solución era dar pagos alternos, como el alcohol, o pagar con vales de compras que solo eran válidos en las tiendas de las haciendas. La reforma agraria está presente en el Perú desde el gobierno de Manuel Pardo Ugarteche, pero hay dos presidentes resaltantes en este tema. El primero fue Belaúnde Terry, en su primer gobierno. Esta reforma tuvo muchos tropiezos, pues al tener un Congreso obstruccionista conformado por la Unión Nacional Odridista y el APRA, no tuvo cómo dar inicio a su aplicación. El segundo es el general Juan Velasco Alvarado. Velasco tomó el poder en 1968, tras un golpe de Estado al presidente electo Fernando Belaúnde Terry. Con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente de izquierda, que duró 7 años, e incluyó la estatización de la industria y el control gubernamental de las telecomunicaciones. Al año de su mandato, en 1969, promulgó la ley de la reforma agraria en el Perú. Así se expropiaron alrededor de 9 millones de hectáreas para aproximadamente 370.000 familias, que era una cuarta parte de la población rural total. Esto se dio a través de la compra forzada de grandes latifundios, aunque también incluyó propiedades medianas y pequeñas. Las valoraciones de estas tierras fue considerablemente baja y la mayoría fueron canceladas con bonos que hasta el día de hoy no se pagan. Bien, a continuación vamos a ver los aspectos políticos, económicos y sociales. En cuanto al aspecto político, la reforma agraria tuvo como contexto la toma de poder en 1968 por el general Juan Velasco Alvarado, tras un golpe de Estado al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Juan Velasco Alvarado, con el soporte del ejército, dio inicio a una dictadura abiertamente de izquierda que duró 7 años e incluyó la estatilización de industrias. En el año de 1969, el presidente Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma en el Perú. Dicha ley tenía como objetivo los siguientes puntos: eliminación del latifundio, del minifundio y de todas formas antisociales. El establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo de base campesina. La reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales. Una justa distribución del ingreso, la cual incrementaría el poder adquisitivo de la población marginada. Sin embargo, los aspectos que conllevaba esta reforma no fueron positivos, provocando grandes problemas, como por ejemplo, conflictos entre los campesinos y dueños de latifundios, generando inestabilidad política y social. Representación política con la finalidad de concentrar el poder, los partidos de oposición fueron reprimidos. La concentración del poder y la inestabilidad política resultaron el cimiento para futuras crisis. Eliminación de las empresas privadas en el agro, disminuyendo la implementación de nuevas tecnologías en el campo. Buen día, profesor. Compañeros, reciban un cordial saludo. El día de hoy expondré sobre el impacto positivo y negativo en la economía
que se generó a causa de la reforma agraria en el Perú durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se llevó a cabo entre 1969 y 1975. Bien, como primer punto positivo en la economía tenemos la reducción de la pobreza rural, donde la reforma agraria tuvo como principal objetivo acabar con la concentración de tierra en manos de unos pocos y mejorar las condiciones de vida de los campesinos. En ese sentido, la redistribución de las tierras permitió que muchos campesinos, antes sin tierras o con acceso limitado a ello, pudieran acceder a la propiedad y aumentar así su nivel económica y por ende también su nivel de vida. También tenemos como segundo punto el desarrollo de cooperativas agrícolas. Se fomentó la creación de cooperativas agrícolas cuyo objetivo era aumentar la productividad y garantizar la sostenibilidad de las tierras redistribuidas. Esto permitió que los campesinos trabajaran en equipo y compartieran recursos, conocimientos y responsabilidades, lo que les permitió mejorar sus condiciones económicas y sociales. Como tercer punto, tenemos la diversificación de la economía rural. Se promovieron la diversificación de las actividades económicas en las áreas rurales, incentivando a los campesinos a desarrollar actividades complementarias a la agricultura, como la ganadería, la apicultura o la producción de artesanías. Esto contribuyó a aumentar los ingresos de los campesinos y a diversificar la economía rural. Bien, bueno, también hablaremos en este caso sobre los aspectos negativos que nos dejó la reforma agraria en la economía. Como primer punto, eh, les comentaré la reducción de la producción agrícola, ¿no? La expropiación de grandes latifundios y la redistribución entre los campesinos. Esto condujo a la fragmentación de las tierras y a la disminución de la producción agrícola, ya que muchos de los nuevos propietarios, en este caso campesinos, no tenían la experiencia ni los recursos necesarios para mantener la productividad de las tierras. Eh, También se llevó a cabo el desempleo en áreas rurales, ¿no? Que se llevó a cabo la migración masiva de los campesinos a las ciudades en busca de empleo, ya que muchos de ellos no podían sobrevivir con las tierras redistribuidas. Esto generó un aumento del desempleo a las áreas rurales, exacerbando los problemas económicos. Y por último, como impacto negativo, y yo considero que es el más importante, es la pérdida de inversión extranjera, ya que causó preocupación entre los inversionistas extranjeros, ya que los expropiaron y nacionalizaron empresas y propiedades pertenecientes a extranjeros. Esto afectó negativamente la confianza de los inversionistas y disminuyó la llegada de capitales extranjeros al país. Bueno, muchas gracias por su atención. Doy parte a mi compañera para que continúe eh, con la exposición. ¿Qué tal, compañero profesor? Voy a hablarles acerca del aspecto social en la reforma agraria. Bueno, Juan Velasco tuvo como objetivo en mejorar las condiciones de vida del campesino y con la reforma agraria que consistía en expropiar, a los dueños para repartir las tierras a los trabajadores, a los campesinos, pues ellos eran quienes trabajaban las tierras, ¿no? Esto con el fin de ponerle fin a la servidumbre y al latifundio en la costa. La reforma no fue selectiva, eh, ya que, ya que los terratenientes, muchos de ellos perdieron sus haciendas. Pero, ¿qué pasaba con ellos? Ellos sí eran justos con sus trabajadores, ¿no? Y al momento de los campesinos, los nuevos dueños campesinos, asumían la responsabilidad, muchos de ellos fracasaron,
porque no tenían experiencia en la administración de la hacienda, ¿no? Esto genera una inflación también, la canasta básica se eleva demasiado y también otra consecuencia de Velasco fue que vulneró la libertad de expresión y hubo una censura en el arte y la música. Algunos beneficios de la reforma agraria fueron que se reconoce la igualdad de género y los derechos de las mujeres para participar, ¿no? En la toma de decisiones y se estableció la jornada de 8 horas, ¿no? Otra consecuencia es que hubo un crecimiento urbano. El país experimentó un crecimiento acelerado en las ciudades, lo que generó cambios en la estructura social y la forma de vida básica de la población. Conclusiones. Con la reforma agraria se tuvo buenas intenciones al darle las tierras a los campesinos, ya que muchos de ellos eran explotados, pero no tuvo los resultados esperados. Los campesinos no siempre contaban con un apoyo para gestionar las tierras. Muchos de estos carecían de recursos y capacidades necesarias para poder administrar las tierras. También la calidad de vida de los campesinos no mejoró significativamente como se promovía o se anunciaba. Llegamos a ser el tercer país con mayor tasa de desnutrición. Los indicadores de bienestar bajaron considerablemente. Para 1971, la canasta alimenticia, que equivalía a 27 horas de trabajo en el campo, para 1985 equivalía a 89 horas de trabajo. La producción agraria nacional sufrió considerablemente. A partir de 1971, la producción de los 13 principales cultivos del país bajaron en 18%. Con esto finalizamos este tema. Muchas gracias por su atención.